¿Cómo es posible que un presidente, visto por años como un gran aliado de Estados Unidos en la guerra contra las drogas, termine condenado por narcotráfico en ese mismo país? Bueno, esta es la increíble historia de Juan Orlando Hernández, el hombre que, irónicamente, construyó el camino a su propia caída. Imaginen escuchar esto. Vamos a meterles la droga en las narices y ni se van a dar cuenta. Según los fiscales estadounidenses, esa fue la frase que Juan Orlando Hernández le dijo a un socio narcotraficante. Una frase que lo dice todo, ¿no? Resume la doble cara de un líder que en público se presentaba como el enemigo número uno del crimen. Y esa doble vida pues lo llevó a un destino que parecía impensable, de la silla presidencial de Honduras a un banquillo de acusados en Nueva York y de ahí a una celda federal. Su caída no fue de un día para otro, fue el colapso de una estructura que él mismo ayudó a levantar y que al final se le vino encima. A ver, para que entendamos la magnitud de esto, lo que pasó con Juan Orlando Hernández o JOH como le dicen, es algo que casi nunca se ve. Es apenas el segundo jefe de Estado latinoamericano en ser juzgado por narcotráfico en Estados Unidos. El primero fue Manuel Noriega de Panamá hace ya décadas. Así que sin duda este caso marca un antes y un después. Y la sentencia fue durísima, 45 años de prisión. Para un hombre de 55 años, esto es, en la práctica, una cadena perpetua. Es el final de una carrera política que llegó a lo más alto, para luego desplomarse de la forma más estrepitosa que se puede imaginar. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante, casi como un guión de película. Porque la herramienta legal que el propio Juan Orlando Hernández impulsó con toda su fuerza para, supuestamente, acabar con los narcos, se convirtió en el arma que lo destruyó a él. Vámonos un momento a 2012. En ese entonces, JOH era presidente del Congreso, y él fue el gran campeón de una reforma a la Constitución para permitir la extradición de hondureños, algo que antes estaba prohibido. Se vendió como el político de mano dura, el único que podía enfrentar a los carteles. Lo que nadie pensó en ese momento es que, al forjar esa espana para otros, en realidad estaba construyendo su propia jaula. Y la ley empezó a funcionar. ¡Claro que sí! En 2014 cayó el primero, el Negro Lobo. Luego, los peces gordos, los líderes de los clanes Valle y los cachiros. Y con cada extradición, Hernández salía a celebrar, a decir que estaba limpiando el país. Pero esto tuvo un efecto boomerang. Cada capo que llegaba a Estados Unidos, enfrentando sentencias de por vida, recibía una oferta. Habla, colabora, dinos lo que sabes y quizás reducimos tu condena. Y empezaron a hablar, y los nombres que daban se acercaban peligrosamente al Palacio Presidencial. Todas esas declaraciones de narcos extraditados eran explosivas, pero necesitaban un detonador. Y la justicia estadounidense lo encontró, y no en cualquier lado. Lo encontró en la propia familia del presidente, su hermano, el diputado Juan Antonio Hernández, mejor conocido como Tony Hernández. El arresto de Tony en el aeropuerto de Miami en 2018 fue una noticia bomba. De repente, todo lo que decían los narcos ya no sonaba a simple venganza, ahora tenía una conexión directa y peligrosa con el presidente. La investigación ya no era sobre extraños, era sobre su propia sangre. Y el juicio de Tony fue un desastre para la familia Hernández. Testigos como un exalcalde narco, Alexander Ardón, contaron con lujo de detalles cómo financiaron las campañas de JOH con dinero sucio. Se habló de un soborno de $1 millón del mismísimo Chapo Guzmán. Hasta se mostraron fotos de los paquetes de cocaína marcados con las iniciales de Tony, TH. Pero hubo una prueba física que fue la tapa del pomo. La prueba reina, los narcolibros. Eran, literalmente, los libros de contabilidad de otro narco, donde anotaba todo. Y ahí, escrito a mano, no solo aparecían pagos a Tony, sino una línea que era una sentencia. Pagos varios, JOH y su gerente, $440,000. Las iniciales del presidente de Honduras en la contabilidad del crimen organizado. Con todo eso sobre la mesa, el resultado era predecible. En 2019, Tony Hernández fue declarado culpable y sentenciado a cadena perpetua. Para los fiscales de Nueva York, sin embargo, el trabajo no estaba terminado. La condena del hermano menor solo les confirmaba quién era el verdadero objetivo, el presidente en funciones, Juan Orlando Hernández. Pero claro, mientras JOH fuera presidente, tenía inmunidad. No lo podían tocar. Pero el tiempo en política no es infinito. Su segundo mandato tenía fecha de vencimiento y con ella se acababa su protección. A partir de ese momento, la caída fue en picada. Fíjense en la rapidez de los hechos porque es impresionante. El 27 de enero de 2022, JOH entrega la banda presidencial.
Se acaba la inmunidad. Menos de 20 días después, el 14 de febrero, Estados Unidos pide formalmente su extradición. Al día siguiente, 15 de febrero, su casa está rodeada por la policía y lo arrestan. La foto de un expresidente saliendo con grilletes de su casa le dio la vuelta al mundo. El 28 de marzo, la Corte Suprema de Honduras le da el visto bueno final a la extradición. Y el 21 de abril, menos de 3 meses después de dejar el poder, Juan Orlando Hernández era entregado a la DEA y montado en un avión. El mismo proceso que él creó ahora se le aplicaba a él con una rapidez implacable. Y así llegamos al acto final. La escena se traslada a la misma corte de Nueva York que sentenció a su hermano. Ahí, el mundo iba a presenciar el juicio no solo de un hombre, sino de todo un sistema de gobierno que él llegó a personificar. Y para entender la escala de la que hablamos, no se trataba de unos pocos cargamentos. La Fiscalía acusó a Hernández y a su gente de haber ayudado a pasar más de 400 toneladas de cocaína por Honduras para que llegara a Estados Unidos. Es una cantidad brutal que solo se puede mover si se tiene el control total del aparato del Estado. Y el juicio, en esencia, lo que hizo fue desnudar estas dos caras. Por un lado, la cara pública, el socio de Estados Unidos, el que extraditaba narcos, el que decía que nadie está por encima de la ley. Y por el otro, la realidad secreta que se reveló en la corte. El líder que recibía millones de los carteles, que usaba al ejército y a la policía para cuidar la droga y que básicamente convirtió a su país en un narcoestado. Al final, el 8 de marzo de 2024, el jurado dio su veredicto. Culpable. Culpable de todos los cargos, conspiración para importar cocaína y delitos de armas. El hombre que fue el más poderoso de Honduras era, oficialmente a los ojos de la ley estadounidense, un narcotraficante convicto. La caída de Juan Orlando Hernández es un hito, sin duda, pero nos deja con una pregunta flotando en el aire, porque una cosa es encarcelar a un hombre y otra muy distinta es desmantelar todo el sistema que le permitió llegar al poder, toda esa red de corrupción que une a políticos, jueces, policías y criminales. Entonces, la gran pregunta es, ¿basta con cortar la cabeza de la serpiente para acabar con el veneno? La respuesta probablemente es mucho más complicada.